Muchísimas gracias realmente a los miembros de la prensa también que están aquí presentes, los profesionales de la economía, los profesionales de la contabilidad, los contadores en general y asesores, empresarios, empleados de empresa, etcétera. Muchísimas gracias por su presencia. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles es un centro de pensamiento e investigación económica que tiene como mandato estatutario promover sociedades libres y prósperas fundamentadas en el trabajo, la ética y la libertad económica. En este sentido, el CREES, como se le conoce, ha estado desarrollando sus labores desde el año 2011 y esto se ha enfocado en dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, el análisis, investigación económica y propuesta de políticas públicas, que es en lo que estamos aquí hoy día, y por otro lado, educación económica y promoción de las ideas de la libertad, que también hemos desarrollado actividades en este sentido. Desde el inicio de las funciones y de las operaciones del CREES, hemos estado trabajando con el tema fiscal por unas razones muy específicas, y es porque creemos y entendemos que el tema fiscal es el principal reto que tiene la República Dominicana en términos económicos y, por supuesto, todos los temas económicos tienen incidencia y o consecuencias en términos políticos y sociales. En este sentido, CREES vio desde sus inicios cómo se iba desempeñando la política fiscal en la República Dominicana, y lo que vimos y observamos es que el gasto público seguía incrementándose desde el año 2000 hacia la fecha, seguía incrementándose por una tasa muy por encima de los ingresos del Estado, y por eso hemos visto cómo en la República Dominicana los déficits fiscales se han hecho una norma y no una excepción. Mientras que a final de los años 90 tuvimos una crisis profunda en la República Dominicana, principalmente por temas fiscales. En los años 90 en la República Dominicana se aplicaron políticas fiscales prudentes, y como podemos ver en este gráfico, como durante todos los años 90 hay básicamente presupuestos relativamente equilibrados. Cuando habían pequeños déficits, eso luego se convertía en superávit fiscales, y en consecuencia la política, digamos, fiscal se mantenía prudente y con manejo de presupuestos equilibrados. Esto cambia después del año 2001 y, como vemos en el gráfico aquí, los déficits fiscales hoy día ya son la norma, no la excepción. Esto obviamente se traduce en mayor endeudamiento público. Cuando vemos esta gráfica de durante los años 90, cómo la deuda pública se reduce en 28%, casi 28% durante los años 90, hemos visto que del año 2000 para acá la deuda pública se sigue incrementando de manera sostenida y se ha multiplicado más que por 7 desde el año 2000 para acá. Esto es un problema en el manejo de las finanzas públicas, y cuando integramos en el análisis al sector público financiero, pues vemos que la historia no es muy diferente, y la deuda pública consolidada entonces también se ha multiplicado más que por 7, y por eso vemos cómo, por ejemplo, los pagos de intereses en la República Dominicana se han incrementado en más de un 1000% en dólares. Entonces, el manejo de las finanzas públicas en la República Dominicana hasta la fecha está trayendo unos retos que en algún momento, en economía decimos que los fundamentos de economía salen tarde o temprano. Y esto obviamente es un tema que hemos venido discutiendo desde la fundación del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, pero son temas que la propia sociedad ha reconocido que es un problema. Cuando en el pacto fiscal se incluye en el artículo 36 una reforma fiscal integral y que tenga incluida una ley de responsabilidad fiscal,
Entonces, la sociedad reconoció el tema y el problema fiscal y por eso incluye en la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 el tema de una reforma fiscal integral, y en esto es lo que estamos hoy día. Anteriormente, en el año 2013, el CREES y la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, presentaron a la sociedad dominicana un anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal que es lo que se incluye en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En esta iniciativa, tanto CREES como FINJUS pusieron a la disposición de la sociedad, y unos 5 diputados acogieron y sometieron al Congreso de la República, a través de la Cámara de Diputados, obviamente, este anteproyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Algunos de los temas que incluyen esta propuesta son reglas fiscales, donde se limita el gasto público, se limitan los déficits fiscales y el endeudamiento público. Se propone un fondo de estabilidad y sostenibilidad fiscal, y en ese anteproyecto de ley, que está publicado en la página de CREES y que se ha discutido en distintas comisiones en la Cámara de Diputados, principalmente en la Comisión de Deuda Pública, pues ahí podrán ver los detalles de cómo las fuentes de donde se obtienen los recursos de este fondo y los usos que se le pueden dar a estos recursos de este fondo que se está proponiendo que se cree. También se propone una oficina congresual de presupuesto y análisis económico, darle mayor capacidad técnica al Poder Legislativo, de forma tal que pueda evaluar todas las propuestas legislativas que lleguen al Congreso Nacional a través de esta oficina técnica. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una Congressional Budget Office, la oficina congresual, estaba tratando de traducirlo al español, la oficina congresual de presupuesto, y no hace más que hacer estos análisis, y desde el momento que esta oficina, por ejemplo, da un dictamen, ya todos los participantes, incluso la Casa Blanca, el Congreso, pues respeta y aprecia esos análisis. Un poco con el espíritu de esa oficina se propone una oficina congresual en temas presupuestarios y análisis económicos, y esto está incluido también en la propuesta que hicimos sobre la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Otro tema que se incluye, obviamente, informaciones, publicaciones de estadísticas que en términos legales se trata como parte con carácter de información público, como lo plantea la Ley 200-04 de libre acceso a la información, y finalmente incluye infracciones y sanciones que se tipifican en la Ley 4108. En el propio artículo de la Estrategia Nacional de Desarrollo habla de que el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento. Bueno, esto es solo una parte de lo que llama la Estrategia Nacional de Desarrollo en su artículo 36 sobre una reforma fiscal integral. Llama a esa ley de responsabilidad fiscal que nosotros junto con FINJUS presentamos a la sociedad como una propuesta. La otra pata de este artículo 36 de la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene que ver con una reforma integral al Código Tributario. Bueno, esto es lo que le estaremos presentando hoy día. Este es el plato fuerte. Hasta ahora solamente habíamos hablado de la entrada, así que de aquí en adelante estaremos hablando del plato fuerte y de lo que es importante hoy día, de lo que está presentando CREES como propuesta a la sociedad dominicana. Así que iniciamos ya con el plato fuerte a partir de ahora. Bueno, cuando empezamos el trabajo, uno de los temas, obviamente, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos como institución? Y claro, trabajando de la mano con don Francisco Canaguate en un trabajo en equipo que realmente ha sido fenomenal, trabajar con don Francisco, no solamente por su experiencia, sino por su sabiduría en todos estos temas. Dijimos, bueno, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos al iniciar este trabajo?
Los objetivos obviamente serían incrementar la capacidad productiva para generar más y mejores empleos formales en la economía dominicana. Esto implica aumento de productividad y entre otras cosas. El segundo era reducir el incentivo a la informalidad, la evasión y la elusión fiscal y tributarias. Y el tercero, como resultado de los dos anteriores, es decir, como resultado de mayor actividad económica y de menor incentivo a la informalidad, a la evasión y la elusión, como resultado de estos dos, incrementar las recaudaciones fiscales por mayor actividad productiva y ampliación de bases. Aquí voy a hacer una pausa porque desde el año 2000 para acá hemos aplicado unas 10 mal llamadas reformas tributarias o fiscales que no han sido más que incremento de tasas e introducción de nuevas figuras impositivas, y el objetivo en todo momento ha sido incrementar las recaudaciones del Estado. Lo que pasa es que las recaudaciones del Estado es el resultado de otras cosas. No podría ser un objetivo como tal o un fin solamente las recaudaciones del Estado si a partir de esas legislaciones estamos penalizando las actividades económicas y por otro lado estamos incentivando la informalidad, la evasión y la elusión fiscal. En este sentido, lo que hemos estado viendo en la República Dominicana desde los últimos años para acá, de que se han implementado todas estas legislaciones que han distorsionado el Código Tributario, lo que hemos visto es una mayor actividad al margen de la ley tributaria y al margen de la ley en general, cuando vemos la informalidad que sigue avanzando en la República Dominicana. Entonces, esto es un tema que nosotros vemos con mucho cuidado y vimos con mucho cuidado durante este proceso, porque es muy importante transparentar las transacciones que se están haciendo en la economía. Esto no solamente tiene implicaciones económicas, de eficacia, eficiencia económica, esto tiene que ver incluso desde el punto de vista moral, porque nos estamos engañando todos en la sociedad dominicana, cuando estamos todos buscando cómo es que vamos a reducir el impacto de los tributos en nuestras actividades, ya sea como inversionistas, ya sea como productores, ya sea como consumidores. Entonces, esto es un tema que para nosotros es de mucha importancia. Bueno, más adelante estos otros temas don Francisco lo va a tratar, los otros que tenemos allí. ¿Qué nosotros vimos con el tema de la presión tributaria? Lo que vimos es que desde el año 2000 para acá, si vemos allá en el año 2000 tenemos una presión tributaria de 13.8%, al año 2001, al día de hoy estamos igual que en el año 2000. Con excepción de algunos años que vinieron algunas cosas extraordinarias. Por ejemplo, en el año 2007 se inicia con los comprobantes fiscales, hay una amnistía fiscal que deja unos ingresos extraordinarios que no se tenían contemplados, pero se había ampliado la base del ITEVI, por eso vemos como en el año 2007 tenemos una presión tributaria del 16%. Pero eso es extraordinario. Eso es extraordinario, eso realmente no es parte de la política tributaria en la República Dominicana. Entonces, cuando vemos esto y vemos qué sucedió en el año 92, cuando se introduce el Código Tributario, que básicamente simplificó el sistema, redujo las tasas impositivas, tanto en impuestos sobre la renta, aranceles, y amplió bases, por ejemplo, en el ITEVIS, que se incluyeron los servicios, lo que vimos fue, bueno, un sistema simple, con bajas tasas. Recordemos, en la República Dominicana, ese código tributario que se introdujo en el año 92, llevó la tasa tributaria, la tasa del impuesto sobre la renta, por poner un ejemplo, a las empresas al 25%. En ese año los países desarrollados o aglutinados alrededor de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico tenían una tasa corporativa del 39%. La tasa del 25% en la República Dominicana era una de las tasas más bajas en el mundo en ese momento. ¿Y qué sucedió? Hoy día los países alrededor de la OCDE están en un promedio del 25% y la República Dominicana subió al 30% y ha estado jugando entre 30, 28, hoy día 27, pero el tema es que mientras nosotros fuimos innovadores y dimos el paso hacia adelante con un sistema más simple de tasas bajas en el año 92, a partir del año 2000 fuimos en vía contraria. Mientras los países desarrollados
siguieron la vía correcta, que la República Dominicana fue pionero en este tema. En ese año, cuando se redujeron tasas, se ampliaron bases y se simplificó el sistema, fue el único año cuando el incremento de la presión tributaria fue más de 3 puntos porcentuales. Y nos fijamos en el año 92, cómo pasa del 7.8% la presión tributaria a 10.9%. Fíjense, es el único año que se ha incrementado la presión tributaria en esa magnitud en todo el periodo de análisis. Lo que nosotros estamos diciendo, mire, vamos a retomar el espíritu del Código Tributario del año 92 en el contexto internacional en que nos desenvolvemos hoy día. Vamos a tomar ese espíritu que se hizo en ese momento. Bueno, tomamos no solamente el espíritu, sino la persona que hizo el tema. Y vamos entonces a presentar una propuesta mucho más racional y como resultado de nuestras propuestas nosotros estamos estimando de que la presión tributaria se incrementaría al cuarto año de ejecución al 18.5% como resultado de poder integrar las actividades, la mayor cantidad de actividades económicas posible al sistema tributario, de nuevo promoviendo la actividad productiva y desincentivando a través de este nuevo sistema, desincentivando la informalidad, la evasión y la elusión impositiva. Quiero aquí hacer un paréntesis antes de pasarle la palabra a don Francisco, y tiene que ver con las comparaciones internacionales que nosotros vemos, que se publican, que se dicen, que se hacen. Lo primero que debemos hablar es que hay una diferencia entre la presión fiscal y la presión tributaria. La presión fiscal generalmente se incluye en unas partidas que no forman parte de la presión tributaria. Y la principal partida que se incluye es las contribuciones a la seguridad social. En la República Dominicana, estas contribuciones a la seguridad social solamente representan un 0.1% del Producto Interno Bruto. Como vemos aquí, cuando se incluyen las contribuciones a la seguridad social, la presión tributaria daría un 13.5% y cuando se excluyen solamente un 13.4%. En cambio, en Latinoamérica, y principalmente en los países del Cono Sur, Brasil, Argentina, Uruguay, etcétera, que tienen unos sistemas de seguridad social todavía de reparto y estatizados. En cambio, la República Dominicana, los aportes a la seguridad social lo hacemos nosotros los empleados y nuestros empleadores, ¿verdad? A cuentas de particulares, son los fondos de pensiones, son privados, etcétera. Fíjense cómo se reduce en la presión tributaria cuando tomamos en cuenta, cuando le excluimos la seguridad social. Hoy día, obviamente, tuvimos que utilizar las estadísticas del 2012, pero hoy día, obviamente, República Dominicana está en 14.2%. Quedó la presión tributaria según las estadísticas y los informes de Hacienda y de las agencias recaudadoras. Estamos hablando de 2.5 puntos porcentuales de diferencia con respecto a Latinoamérica. Ahora bien, hay otro elemento que sí son parte de los tributos y que debemos tomar en cuenta de las diferencias con Latinoamérica y República Dominicana. Y es el tema de los ingresos tributarios que vienen de explotaciones de recursos naturales. La República Dominicana hoy día recibe el 0.5% de los ingresos tributarios por impuestos a las explotaciones de recursos naturales. Eso es muy diferente a países como Venezuela, que el 60-65% de sus ingresos tributarios vienen por explotación de recursos naturales, muy diferente a Ecuador, que tiene el tema del petróleo también, muy diferente a Colombia, muy diferente a Perú y Chile con el cobre y el oro, por ejemplo, muy diferente a Argentina con la soja o la soya. Lo que queremos decir aquí es que, primero, si tomamos en consideración el tiempo que va a pasar con el tema de los ingresos tributarios por las explotaciones naturales, nosotros vamos a estar muy cerca, muy rápido, de los otros países de América Latina. Muy cerca, muy rápido. Porque nosotros solamente estamos empezando con el tema minero, por ejemplo.
Hay otros países que ya están muy desarrollados. Lo que yo quiero decirles, señores, la presión tributaria en la República Dominicana, cuando tomamos los impuestos fuera de los ingresos del tema de explotación de recursos naturales, no está muy diferente a América Latina. No nos podemos engañar nosotros mismos y decir que porque tenemos una presión tributaria baja hay que imponer más impuestos y elevar tasas impositivas, porque eso al final termina... esos sistemas terminan quedándose en el mismo lugar, patinando en el mismo sitio, y lo hemos visto. Hemos tenido una mal llamada reforma fiscal en promedio cada 2 años, buscando recaudar más de los impuestos. Pero es que tasa más alta y más figuras impositivas no necesariamente trae más recaudaciones, como nuestra propia historia nos ha dicho. Entonces lo que estamos diciendo, mire, vamos a poner un sistema que pueda incentivar la actividad económica por un lado e integrar muchos sectores, transacciones, empresas, actividades económicas que hoy día están al margen de la ley y que no se están integrando en la ley tributaria. En este momento quiero presentar a don Francisco Canaguate, quien nos va a hacer la presentación de lo que está incluido en esta propuesta que le hacemos a la sociedad dominicana. Don Francisco Canaguate es un contador público autorizado con más de 30 años de experiencia en el área de los impuestos. Realizó estudios de administración tributaria en el 8º curso interamericano dictado por el Centro Interamericano de Estudios Tributarios del Programa del Sector Público de la Organización de los Estados Americanos en Buenos Aires, Argentina. Ha ocupado varios cargos técnicos y administrativos en la extinta Dirección General de Impuestos sobre la Renta, hoy día Impuestos Internos. Se ha desempeñado como presidente del Comité de Estudios Fiscales y del Comité Jurídico de Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y como coordinador de la Cátedra de Administración Pública del Departamento de Administración de la UAS. Es socio fundador de Canaguate y Asociados, consultores asesores, de la cual es presidente. Es miembro fundador del Centro de Orientación Tributaria, del cual también es presidente. Ha publicado más de 8 libros y decenas de artículos y estudios en diferentes publicaciones. Y en el proceso de la formulación y aprobación del Código Tributario de la República Dominicana, asesoró honoríficamente sobre el particular al Secretariado Técnico de la Presidencia, hoy día Ministerio de la Presidencia, Planificación, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Asesoró a la comisión honoríficamente, a la comisión especial de la Cámara de Diputados, que estudió la trascendental pieza legislativa, y a la Comisión de Finanzas del Senado en el momento que se aprueba el Código Tributario en la República Dominicana. Yo creo que hablando de don Francisco Canaguate sobre impuestos, yo nada más me queda escuchar, así que yo le paso la palabra a don Francisco y con mucho gusto pase por aquí que el piso es suyo. Muchas gracias, don Francisco. Gracias, Ernesto. Yo pienso que hay mucha generosidad en estas palabras, pero igual la agradezco. Y a ustedes, asimismo, la bienvenida. Ustedes han hecho una inversión de su tiempo en esta mañana y esperamos que tenga buena rentabilidad al final del evento. Quiero hacer un paréntesis con lo de la presión tributaria antes de entrar a desarrollar el tema que me corresponde, porque pudiera llamar a confusión, y es la base que se usó para la presión tributaria en el año 1991, era a precio del año 1970 como año base. Posteriormente cambió y esta que presenta Ernesto hoy es a precio del año 2007. Entonces, esto cambia. En aquel momento, la presión tributaria era de un 10% a precio del 70% y cambió al 14%, es decir, que subió del 91 al 92, 4 puntos porcentuales. Fue el primer impacto y continuó su crecimiento. Solamente quería hacer esta aclaración porque pudiera llamar a confusión cuando se revisan las estadísticas en este punto. Esta presentación se ha hecho a precio corriente de una manera muy clara para que se vea cómo evolucionan, pero a precio del 2007. Bueno, aquí estamos con nuestro tema.
Cuando el CRES me planteó la necesidad que tenía de desarrollar este tema, evaluamos qué era lo más conveniente, si diseñar un proyecto de ley nuevo o trabajar sobre la legislación vigente y adecuarla a nuestras necesidades. Y llegamos a la conclusión que era mucho más conveniente, por la experiencia que tiene el país, por el conocimiento que se tiene ya a nivel de los contribuyentes, de la propia autoridad administrativa y de la parte que tiene que ver con la justicia y los casos que van a los grados jurisdiccionales, que era preferible tomar lo que hay y adecuarlo acorde con los objetivos que ya fueron muy claramente definidos, que tiene el CRES y que nosotros compartimos. Dentro de ese contexto, el Código Tributario actual, ustedes saben que tiene 5 títulos. Originalmente tenía 4 y luego se agregó el 5º de impuesto a los activos. Hoy vamos a presentar una propuesta ya elaborada técnicamente como proyecto de ley. No se trata de una simple iniciativa para discusión, sino de un documento ya concluido que puede servir de base para someterse al Congreso en lo inmediato. Evidentemente se discutirá, pero se trata de una iniciativa completa porque creemos que dentro de una discusión de un pacto fiscal no es lo mismo ir con una idea que ir con un documento ya formal, debidamente elaborado, técnicamente justificando cada uno de los elementos que contiene. En el título 1 del Código Tributario actual se mantiene la mayor parte de las disposiciones. Por eso yo no voy a hablar de lo que se mantiene, sino de lo que cambia, que en este caso serían la menor cantidad de disposiciones. ¿Qué es el título 1? Porque pudiera resultar que aquí estemos frente a todos los especialistas, pero igual pudiéramos estar frente a personas que dicen, bueno, ese es el Código Tributario, como yo he escuchado muchas veces, hablando del Código Tributario como si el título 1 fuera el Código. No, el título 1 tiene las normas generales que vinculan las relaciones entre el fisco y los contribuyentes y todo lo que jurídicamente emerge de los hechos imponibles. Entonces, no es un impuesto el título 1, pero es el que rige, gobierna las relaciones entre el fisco y los contribuyentes para aplicarse a los hechos generadores de la obligación tributaria según el objeto del gravamen, es decir, según sea impuesto sobre la renta, según sea ITEVIS, hablando en los términos de hoy, selectivo al consumo, a los activos, y aquí vamos a ver otros conceptos. Pero no es un impuesto en sí mismo, sino el que gobierna las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. Dentro de este contexto, nosotros sugerimos, y así se reconoce en la propuesta, algunos cambios que tienen un efecto importante en las relaciones fisco-contribuyente y en la determinación de las obligaciones tributarias, que consideramos de vital importancia. Un punto que tenemos, el primero, es, y aquí ustedes lo que tienen empresa y los contadores, los abogados, los economistas habrán visto que en ocasiones se dicta una ley hoy para entrar en vigencia mañana y resulta que las empresas tienen su sistema operativo debidamente en cómputos y eso requiere de cambios. Y los suplidores de los servicios en materia tecnológica son reducidos. Entonces se hace un cuello de botella y se cometen muchos errores, tanto en la administración tributaria como en las empresas. Entonces nosotros consideramos que el problema del Estado no es de la emergencia de un día, es la continuidad. Y por tanto, la recomendación que se propone es que cada vez que se haga una modificación a la ley, se otorgue un plazo de 6 meses para que entre en vigencia, de manera tal que no entre de golpe y pueda darle oportunidad tanto a la administración tributaria como al sector contributivo de organizar su sistema sin trauma, como ha pasado recientemente en algunos de los cambios. Ustedes dirán,
pero es que hay urgencia en el Estado. No, esto obligaría al Estado a planificar la situación de una manera organizada, porque no se trata ni de prisa ni de atropello, sino de lograr objetivos a largo plazo con toda la estabilidad en los distintos órdenes. Entonces, otro punto que estamos considerando en esa modificación es que a partir de la fecha de promulgación de esta nueva ley no se reconozcan como válidos cambios en leyes aisladas. Yo estoy poniendo como ejemplo el caso del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ahí hay una modificación al Código Tributario. ¿Ustedes se imaginan cuántas leyes como esa tienen modificaciones al Código Tributario? El que no está inmerso en esta materia ni siquiera se entera. Entonces, los aspectos tributarios deben ir al Código Tributario. Entonces, lo que decimos es eso. Cada vez que se vaya a hacer un cambio, debe ser a uno de los títulos del Código o agregar nuevos títulos al Código Tributario, pero que se mantenga entroncado en esa legislación para facilitar la aplicación de la ley en todos los órdenes. La Administración Tributaria ha hecho un grandísimo esfuerzo, y hay que reconocérselo, por mantener en línea la legislación, pero hay un problema. Cada ley está suelta, y cuando una modifica a la otra, el contribuyente que no está dedicado en la hermenéutica cotidiana de esto, a la materia, entonces no se entera, estando ahí en la página de la DGI, pero no lo sabe porque él va a buscar un tema y resulta que hay distintas leyes que contienen modificaciones. Con esto creo que eso se resolvería. Tenemos el otro tema del artículo 27 de la ley, que es el interés indemnizatorio. ¿Qué es lo que decimos nosotros? La ley actual concibe la tasa del interés indemnizatorio no en base a un porcentaje fijo, sino un 30% por encima de la tasa de interés bancario. Originalmente era un 2.58 esa tasa de interés, cuando todavía aquí teníamos tasas de interés que llegaban al 30, al 35% en la banca, en un momento realmente difícil. Pero resulta que en los bancos hoy la tasa de interés han bajado de una manera significativa, pero la Administración Tributaria de manera discrecional ha mantenido como fijo un 1.73% esa tasa de interés, con lo cual está considerando prácticamente por encima de un 20%, lo cual desborda lo que es el mandato del artículo 27. Para evitar esta discrecionalidad en el futuro, estamos considerando que se ponga fijo un 1% como tasa de interés. Y me dirán, bueno, pero eso va a alentar que las personas cojan el dinero del fisco prestado porque es muy barato. Los que piensan de esa manera pueden olvidar que el recargo es un 10% el primer mes y un 4% mensual de manera indefinida. Quiere decir que un 5% equivale a un 60% al año. Ningún contribuyente se va a sentir en la motivación de coger el dinero del fisco cuando el banco se lo puede prestar al 12, al 13%. Entonces, esto queda resuelto de esa manera. Otro punto es la parte de la simplificación en la frecuencia de los pagos. No estoy hablando aquí de anticipos, estoy hablando de que una empresa tiene que dedicar una persona por lo menos una semana a atender solamente el cumplimiento en días diferentes y en la confección de cheques en días diferentes para pagar las distintas retenciones. Entonces nosotros consideramos que debe establecerse un solo día del mes para pagar todas las retenciones de manera unificada. Y hemos considerado el día 20 del mes siguiente al que correspondan los pagos, porque él tiene actualmente el ITEVIS y ya es como el punto intermedio. No es el 5, no es el 10, no es el 15, no es el 30, sino el día 20. Y todos los pagos tendrían que hacerse de esa manera. Para eso
hay un trabajo pendiente de la Administración Tributaria que es diseñar un formulario de pago único de retenciones. Otro elemento que tiene como beneficio es que elimina la posibilidad de contingencias o de inconsistencia, porque todas las informaciones quedarían cruzadas en el momento de hacer la declaración y se evitan muchos de los problemas que se están generando hoy día, que por un lado hay una información sobre ITEVIS, por otro hay una información sobre ingresos, y entonces hay un conflicto permanente entre la administración y los contribuyentes que con esto creo se puede resolver. Y finalmente, en el título 1, se actualiza el texto. ¿Qué significa esto? Se actualiza el texto. Significa lo siguiente. El día 26 de enero del año 2010, aquí hubo un acontecimiento. Y fue la proclamación de un nuevo texto de la Constitución de la República Dominicana. Esta nueva Constitución cambió un conjunto de leyes, entre ellas el Tribunal Superior Administrativo, que era en el Código Tributario Tribunal Superior Contencioso y Administrativo, y toda la legislación que está contenida en el Código Tributario estaba basada en aquella realidad. Pues todo esto se armonizó para adecuarlo a la nueva realidad constitucional y legal. Por eso hablamos de se actualiza el texto. Quiere decir que cuando ustedes vean ya en detalle el documento, van a ver cuántos artículos fueron derogados de este título 1 y o modificados. Pasamos al título 2, que es el actual impuesto sobre la renta y se mantiene como tal. Aquí se introducen algunas modificaciones. Le decía y les repito que hemos trabajado sobre lo que hay. Por eso, todo lo que está vigente, que no lo mencionemos como cambio, continuará vigente. El primer punto tiene que ver con las tasas de las personas físicas y también con las personas jurídicas. ¿Qué ocurre hoy día? Hoy tenemos dos tasas diferenciadas. La tasa corporativa es distinta a la tasa marginal máxima de la persona física en materia de impuestos sobre la renta. Y esto ha traído un efecto perverso, y le llamo perverso por lo siguiente. Nadie que tenga un mínimo de inteligencia paga más si le ofrecen la oportunidad de pagar menos. ¿No lo piensan ustedes de esa manera? Entonces, cuando yo tengo una empresa y la tasa corporativa es mayor que la tasa marginal de la persona física, lo que yo hago es trasladar los beneficios de la empresa vía bonificaciones a los ejecutivos de la empresa. Con lo cual, pago menos impuestos, pago menos anticipo después, y viene un argumento, y por eso es que le llamo perverso. Entonces, viene un argumento oficial que dice: las empresas no pagan impuestos en la República Dominicana. Quienes pagan mucho impuesto son los asalariados. Un engaño, porque ese asalariado es el mismo ejecutivo, es el presidente de la empresa que por tener una tasa menor, entonces se paga mucho más bonificaciones, baja el balance imponible para la empresa hasta los límites que consideren, y entonces sube mucho las recaudaciones por vía de retención, que no es más que el mismo beneficio de la empresa. Por eso nosotros entendemos que no debe haber diferencia entre la tasa corporativa y la tasa marginal máxima de la persona física. El planteamiento es considerar la tasa a un 20% para las corporaciones y una tasa igual que la actual con la misma estructura, una escala del 10%, 15% y 20%. Esto es hasta el tercer año de aplicación de esta nueva ley, una vez puesta en vigencia. Ahora, al tercer año, entonces se reducen o se propone reducirse a un 15%. Ustedes dirán, pero ¿y cómo se va a recaudar cuando la tasa se reduce tanto?
Yo creo que con el objetivo y la explicación clara, diáfana que hizo Ernesto al principio, queda contestada esta pregunta. Ciertamente hay mucho más actividad económica, hay una actitud al cumplimiento, se reduce la informalidad y entramos entonces en una sociedad basada en la transparencia. Y en la medida que yo tengo un volumen mayor de base imponible, aunque aplique una tasa menor, mis recaudaciones van a ser mucho mayores. Pasamos al tema de los anticipos. Los anticipos tienen una historia y tienen críticos y defensores. Mucha gente entiende que es injusto, que es arbitrario pagar anticipo, porque el argumento es, yo no sé cómo me va a ir en el ejercicio corriente y me obligan a anticipar pago de impuestos. No obstante, en lo que defendemos el pago del anticipo de una manera racional, entendemos que las operaciones en materia de impuestos sobre la renta se van realizando día a día. Sin embargo, el hecho imponible se imputa al cierre del ejercicio fiscal durante un año. Es decir, que en cada transacción que se va desarrollando ha involucrado un margen de utilidad y por eso se considera útil, adecuado, un anticipo que sea razonable. ¿Cuál es la historia que tenemos? Anteriormente eran 2 anticipos, tanto para la persona física como para las corporaciones. Posteriormente pasamos a 3 anticipos, como está hoy para las personas físicas. Pero a partir del 2000-2001 se extendió la frecuencia de los pagos mensuales y ahora hay 12 anticipos. Una combinación que realmente podemos considerar altamente onerosa. Pago mensual de un anticipo en base a la 12ª parte tiene un costo financiero y pago del ITEVIS para aquellas ventas al crédito, lo cual impacta necesariamente en las finanzas de las empresas de una manera determinante. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Y vamos a verlo uno por uno. En la parte de los anticipos lo que estamos diciendo es, vamos a cambiar la frecuencia de los pagos. Ni siquiera estamos cambiando mucho la base, la frecuencia de los pagos. En lugar de pagarlo mensual, que se haga trimestral, 4 anticipos, en base al 25% en cada uno de los trimestres que corresponden. Esto da un cierto respiro a la empresa desde el punto de vista financiero y el fisco se programa o se reprograma para saber en los meses que va a tener mayor ingresos por este concepto y hace su planeamiento para la erogación correspondiente sobre esa base. De lo que se trata es de permitir a la empresa desarrollarse, no estar constantemente ahogada y poder aportar más. El éxito del fisco radica en el éxito de los contribuyentes. En la medida que el contribuyente no tiene éxito, el fisco patina, para usar el mismo término de Ernesto. Y eso es lo que ha estado pasando justamente, que tenemos aumento constantemente de tasa y de nuevas figuras tributarias, y estas lo que hacen es incrementar las recaudaciones nominales, pero en términos relativos vemos que estamos en el mismo sitio con otros elementos, con más desempleo, con más informalidad y con mayores dificultades en la sociedad. Con lo cual creo que todo ciudadano que tenga algo para aportar debe hacerlo, para luchar por una mejor patria para todos. En cuanto a la parte de la presunción, tenemos dos fuentes o dos bases para el cálculo del anticipo. Uno es la 12ª parte del impuesto liquidado el año anterior, siempre y cuando esa tasa efectiva resulte mayor del 1%. Actualmente 1.5%. Se está proponiendo la reducción al 1% cuando es base presunta sobre ingresos declarados el año anterior. Esto también atenúa un poco esa base de cálculo del anticipo. Otro cambio que se propone es la reducción de la tasa, tanto de los dividendos como de los intereses.
actualmente es un 10%. Se está planteando que sea un 5% para que vaya en consonancia con el concepto global de reducción de las tasas. Y sigue el mismo concepto de impuesto único. Y a partir del tercer año queden derogados también ese 5% para que queden exentos tanto los intereses a la persona física como los dividendos en efectivo. ¿Qué se persigue con esto? Liberar recursos para invertir, que no sea una represa constantemente y que estemos transfiriendo al sector público cargas sociales que puede perfectamente la empresa asumir vía la generación de empleos formales. Se derogan diversas exoneraciones que desgravan este impuesto. Y esto lo vamos a explicar en un punto al final de los comentarios, porque hay elementos que debemos puntualizar y no queremos que quede confusión sobre ello. Pasamos al título 3. Tenemos en el título 3 actual el ITEVIS. Y un poquito de historia nunca cae mal. El proyecto de ley que iba a introducir el impuesto al valor agregado en la República Dominicana fue discutido ampliamente y dejado sin efecto en el Congreso Nacional. Y fue una discusión muy grande. Los que tienen un poquito más de 20 años lo recordarán. Todo lo que pasó con la Federación Dominicana de Comerciantes y toda aquella batalla a nivel nacional que se daban, y una serie de conflictos que finalmente dejaron sin efecto esa discusión y no se aprobó. Pero, y esta es la historia, el 28 de diciembre del año 1982 se le cambió el nombre al IVA y se envió al Congreso Nacional bajo la denominación de ITEVI, sin S, ITEVI. Y el día 15 de enero de 1983 se había convertido en la Ley 74. ¿Cuál fue el plazo que corrió? Del 28 de diciembre al 15 de enero, 17 días, pasando por Año Nuevo, Reyes y Vieja Belén, días sin trabajo. Quiere decir que se le cambió el nombre y se pasó como de una manera un poco, no le vamos a usar el nombre subrepticia, pero parecería que fue esa la intención. Nosotros nos enteramos de esta ley cuando se dio que el Congreso aprobó una ley del ITEVI, y de esta ley no se había discutido ni nada. Entonces, luego los agrónomos, los médicos, comenzaron a pedir aumento de salario y las autoridades oficiales le decían, busquen la fuente, y ellos decían, agreguémoselo al ITEVIS. Y así comenzaron a aparecer los servicios grabados para aumentar salarios sectoriales a servidores del Estado. Y se le cambió el nombre a ITEVIS. Pues nosotros no estamos hoy hablando de eso, sino que estamos hablando de su nombre propio. Y estamos sustituyendo el título 3 por el impuesto al valor agregado, y se está generalizando la base imponible, dejando solamente excluidos los servicios que están actualmente excluidos y los animales vivos. Prácticamente se está generalizando la base, porque este impuesto tiene una doble función, como instrumento de recaudación por un lado y como instrumento de información cruzada por otro, para atacar la evasión del impuesto sobre la renta. En este sentido, al generalizar la base, se reduce la tasa única a un 10%, en lugar del 18% actual. Me podrían decir algunas personas, óyeme, eso es inaceptable, que se grave hasta los medicamentos. Y yo voy a contestarle en dos direcciones. Primero, los medicamentos son los artículos que más han subido de precio en la República Dominicana y no han sido afectados por este impuesto. Luego, no se le puede atribuir
alza de precio a ese renglón vía ese impuesto, porque han estado exentos todo el tiempo y aquí están subiendo de precio de manera constante. Entonces hay otros factores que son los que determinan esa alza de precio. Por un lado esto. Por otro, no hay realmente bienes exentos de manera pura de este impuesto en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la fabricación de ellos tiene insumos gravados y esos insumos están gravados a la tasa del 18%. Habría que hacer el ejercicio para ver si el impacto del 18% llevado al costo o a gasto es menor o es mayor que el 10% sobre el precio de venta menos los ITEVI adelantados. En esencia bajarían los precios, incluso de los inmuebles, que también se extiende el gravamen a la parte inmobiliaria. Hoy día los inmuebles están exentos del pago de ITEVIs como bien final, pero todos los insumos, excepto la mano de obra, están gravados con la tasa del 18%. Van al costo de la construcción y como tiene un impacto financiero se convierte en una espiral y ese 18 se puede estar convirtiendo en un 24, un 25% de impuesto porque vive en el corazón de la edificación, la parte de la tasa impositiva que pagan por los insumos más el impacto financiero que tiene el pago de este impuesto llevado al costo y lo convierte entonces en un impuesto totalmente distorsionante en lugar de ir a la parte de transferencia. Ahora, este es un renglón que muchas veces prefiere eso a tener la transparencia. Es un cambio radical lo que se hace en este renglón. Entonces quedan exentos lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Plantas y animales vivos, internación temporal, los bienes diplomáticos, mudanzas de regreso y otros específicos, los servicios financieros, planes de pensiones y jubilaciones, transporte terrestre de personas y de cargas, igual que ahora, electricidad, agua, alcantarillado y recogida de basura, alquiler de viviendas, educación y cultura, salud y seguridad social. Y se incluyen en el IVA, y ya vamos a ir hablando de IVA, se incluye en el IVA venta y o transferencia de inmuebles y se derogan todas las leyes que tienen que ver con la parte de transferencia inmobiliaria, tanto a la tenencia como a la transferencia y al registro de la hipoteca. Los combustibles se gravarían con el IVA y las pólizas de seguro en general se saca del selectivo al consumo y se gravan con el IVA. Pasamos entonces al título 4 actual, que es el impuesto selectivo al consumo, y sigue llamándose igual. Aquí se cambia la filosofía. Hoy día, caviar encabeza la lista de los selectivos. Es como una sanción a comerse esa delicia que parece, ¿verdad?, como un huevito de arenque, pero es caviar. Entonces, ese encabeza la lista de los selectivos. Nosotros entendemos que ya esa etapa pasó y que ese tipo de productos no deben estar considerados como bienes de lujo, igual que una lavadora, igual que un televisor, igual que un equipo de esto. Entonces, prácticamente se eliminan todos los selectivos al consumo, excepto alcoholes, tabaco, combustible y vehículos, que son renglones que por su propia naturaleza y los efectos que causan en la sociedad y hasta por razones de salud pública, entonces se mantienen con un gravamen igualmente razonable dentro del contexto. Porque si queremos recaudar, tampoco debemos poner unos impuestos tales que la demanda sea, por razones impositivas, frenada. Entonces también perdemos el objetivo de la recaudación en ese sentido.
Se derogan bienes de consumos y electrodomésticos, servicios de telecomunicaciones y seguros en general. Tasas y montos propuestos, indexados por inflación. Se mantiene la escala o la estructura actual de un selectivo ad valorem y un selectivo sobre tasa específica, tanto para el tabaco como para los alcoholes. Y a los combustibles, a mí siempre me gusta dejar que Ernesto haga esta aclaración, pero por razón del tiempo quizás voy a continuar con ello. En lugar de ir por la estructura de simplemente ad valorem, se le ha puesto un valor nominal por galón, por las fluctuaciones que tienen los combustibles hoy día en el mercado. Esto permitió estimar de una manera cierta cuál sería la recaudación por ese concepto. Y entonces, estamos hablando de una reducción significativa que tendrá necesariamente que bajar el precio de los combustibles en el país. Ustedes saben que la República Dominicana está pagando sobre $5 el galón de combustible, concretamente en el caso de la gasolina. Y en cualquier lugar de la región, esto no llega a $3 o se aproxima a $3, lo cual significa que nosotros estamos pagando un precio realmente por encima de cualquier otra latitud. Entonces, tenemos el caso de los generadores eléctricos. Como la venta de energía está exenta, entonces se ha considerado no darle exención a los generadores eléctricos, sino que paguen su impuesto y luego se le devuelve. Ya eso está vigente actualmente en la ley 253/12. Lo que no está es reglamentado y por eso no se ha estado implementando. Y a los transportistas pues se le quita ese subsidio, esa exención que tienen para que se organice el mercado de los combustibles real y efectivamente en la República Dominicana. Creo que es uno de los renglones más caóticos que hay hoy día en el país. O sea, la industria formal se ve afectada, según veo en la prensa constantemente, por la comercialización en el mercado de estos bienes exentos previamente, que salen al mercado a competir con lo que pagan impuestos. Y salen muchas veces adulterados y también en una competencia desleal, que es una de las cosas que la legislación fiscal no debe estimular. No sé si quiere abundar algo, lo dejamos así. El renglón vehículo, se reduce el impuesto actual de la primera placa del 17 al 15%. Pasamos ahora al título quinto, que ya no se llama impuesto a los activos, ese desaparece. O sea, se deroga el título quinto actual del impuesto a los activos y se sustituye por un impuesto al patrimonio. ¿Qué pasa con el impuesto a los activos? Y aquí volvemos a buscar dentro de los parchecitos que se han puesto, cómo yo puedo captar 10 pesos cuando puedo estar dejando de recaudar 100. El patrimonio es un concepto que sirve como base tributaria en cualquier legislación, pero el activo es una figura un poco diseñada para nosotros. Cuando una empresa tiene muchos activos, pero igual tiene muchos pasivos, se le está obligando hoy día a pagar sobre deuda, porque es sobreactivo. Lo mismo pasa con un ciudadano. Usted compra un apartamento, le está pagando su cuota al banco de manera religiosa, pero si supera la exención, entonces, o si tiene otros inmuebles, usted tiene que pagar impuestos sobre la deuda. Entendemos que debe aterrizarse eso al patrimonio y generalizarlo tanto para las personas físicas como para las empresas. Y esto no constituye un crédito para la empresa, sino un gasto deducible, que son dos conceptos diferentes, el que hay en la actualidad y el que se propone en la reforma.
se excluyen hasta 10 millones de pesos de patrimonio para no entrar a nuestros barrios a obligarlo a presentar una declaración de patrimonio anual. Y sobre la diferencia, entonces se pagaría el 1% de ese patrimonio, tanto las empresas como las personas físicas. Y se derogan dentro de este contexto o se sustituyen activos para personas jurídicas, que actualmente es el mismo 1%, el IPI o IBCS para la persona física el 1%, transferencia de vehículos de motor, que actualmente es un 2%, transferencia de inmuebles 3% y gravamen a las hipotecas 2%. Eso quedan derogados completos. Como ustedes ven, el impuesto al patrimonio simplifica, obliga a declarar cada año, y cuando se va a hacer una transacción inmobiliaria, entonces el recibo de pago, ya sea del IVA o del impuesto al patrimonio, será lo que va a exigir la autoridad para hacer la transferencia. Y entonces se otorga se da una obligatoriedad a un reglamento entre la jurisdicción inmobiliaria y la Dirección General de Impuestos Internos para coordinar estos procedimientos para que sean de la mayor agilidad posible. Hoy día es complicado realmente comprar y vender una propiedad en la República Dominicana, y esto desalienta muchas veces la inversión. Yo conozco casos de proyectos importantes que se han caído por problemas burocráticos en torno a la transferencia inmobiliaria. Entonces hay que ir creando mecanismos sin dejar de tener la seguridad debida que permitan que fluyan en los mercados las relaciones entre los agentes económicos. Pasamos al título sexto. Esta es la actual ley 2569, que también se deroga y se incorpora como el título 6 del Código Tributario como impuesto sobre sucesiones y donaciones. Aquí no hay muchos cambios. Se actualiza la legislación que viene desde el año 1950 sufriendo cambios, y todavía hay muchos elementos que están fuera de la realidad, digamos, jurídica del país hoy día. Y básicamente hay dos aspectos. En la actualidad hay una diferenciación en la tasa entre las sucesiones y las donaciones. Las sucesiones pagan un 3% por una sola vez, y las donaciones pagan la tasa corporativa de las empresas. Yo pienso que eso no es inteligente. Yo pienso que las donaciones de padres a hijos deben tener la misma tasa que las sucesiones, y las donaciones entre particulares y de empresas particulares que tengan la tasa corporativa. Y así lo hemos planteado. ¿Por qué yo digo que no es inteligente mantener la tasa del impuesto de padre a hijo por encima de la tasa de sucesiones? Porque el padre puede decidir donar hoy y yo cobro el impuesto. Y si mañana se arrepiente y vuelve y lo recupera, también voy a cobrarle después en la parte sucesoral. Tengo la posibilidad de cobrar más de una vez, cuando la donación entre padre e hijo tienen la misma tasa de las sucesiones. De lo contrario, y además organizo la sociedad, evito mucho conflicto entre familias, que cuando mueren los progenitores, realmente lo que se desata es una guerra a muerte, por diversas razones. Entonces, con esto yo le permito a los padres que organicen en vida la situación de sus bienes con los hijos, y de esa manera recaudo el 3% que voy a recaudar en el momento de la muerte del finado. Y además tengo la certeza de que tengo el control de quién es el propietario y me va a pagar el impuesto al patrimonio sobre esa base, una vez que sea ya el titular del bien de que se trata. Se sube la exención, que actualmente es de 500 pesos a 1 millón. O sea que las sucesiones y las donaciones que sean menos de 1 millón de pesos
no estarían sujetas a esta tasa del 3%. Y sigo insistiendo, la idea es no involucrar toda esa situación social en esta parte. Y queda derogada la ley 2569. Tenemos, casi llegando al final, el título 7, que sería impuesto a la banca deportiva. Ahí léase juego de azar y loterías. Hay varias leyes dispersas, tanto una ley para casinos como otras de carácter estrictamente tributario para la banca de lotería, tragamonedas, banca de apuestas. Lo que hicimos fue recoger todas esas leyes, ponerlas aquí en este texto y adecuar las tasas a ad valorem y simplificar el sistema. Ustedes tendrán oportunidad, ya cuando tengan el proyecto en su mano, de evaluar eso. Hay mucha gente que prefiere que estos sean renglones altamente penalizados por la situación que llevan en sí. Ustedes tendrán oportunidad de verificar esto. Y llegamos al final del punto. Y aquí ya voy al concluir, a dejarlo a la consideración de ustedes y a reiterarnos a su disposición. Le dije al principio que el tema de las exoneraciones, exenciones y desgravaciones lo íbamos a dejar para último porque no queríamos confusión en este tema, por lo que implica y por los conflictos que muchas veces se generan en torno a él. La primera aclaración que hay que hacer es que no es lo mismo una exención tributaria que una exoneración o desgravación. Ese es el primer punto que tenemos que aclarar, porque muchas veces la legislación lo trata indistintamente como si fuera la misma cosa, y son conceptos absolutamente diferentes. Entonces, en la propuesta se respetan los derechos adquiridos en cuanto se refiere a las exenciones. Toda empresa, toda persona que tenga una aprobación por ley, contrato, resolución del Congreso promulgada por el Poder Ejecutivo, una exención fiscal por un periodo determinado, se les respeta ese periodo porque esos son sus derechos adquiridos. Ahora, las exoneraciones y desgravaciones son otra cosa. Estas son la reinversión que hace una persona de una actividad económica en otra para atenuar el impacto de las altas tasas impositivas, que muchas veces ni siquiera le interesa reinvertir en esas áreas. Andan buscando cómo atenuar el impacto de la tasa impositiva. Entonces, como se ha reducido la tasa, no tiene esa necesidad de ir a invertir en lo que no le interesa. Cada quien va a identificar su nicho de negocio, va a invertir de acuerdo a su talento, de acuerdo a su posibilidad, de acuerdo a su nivel de información, de acuerdo a su preferencia, pero no inducido por una desgravación fiscal, que muchas veces se pierde la inversión. Aquí hay personas que tienen experiencia de eso. Entonces, lo que decimos es, el que tiene pendiente de aplicación desgravaciones, le damos un periodo de 3 años a su opción libremente. Si usted quiere acogerse a esa desgravación, tribúteme con la tasa vigente que regía antes de la modificación de la ley. Si usted quiere, renuncie a esa desgravación y me paga con la tasa nueva. Quiere decir que le damos esa facilidad en la legislación como un respeto absoluto a esos derechos para que no haya conflicto a partir de su aprobación. Nosotros queremos concluir esta primera parte porque la segunda puede ser interesante. Con 2 frases. Una de José Martí, y esto lo discutíamos en su momento con don Jacinto Peinado cuando estábamos discutiendo
el proyecto en el Congreso Nacional que él presidía la Comisión de Finanzas del Senado, siendo senador de la República. Y hablábamos de la patria y decíamos, tenemos que recordar a José Martí cuando dijo, el que tiene patria, que la honre, y el que no la tiene, que la conquiste. Nosotros los dominicanos tenemos una patria y esta es una forma muy buena de honrarla. Y ojalá que podamos ver un poco más allá de lo que es nuestro propio interés momentáneo y ver la sociedad en marcha, las generaciones en marcha y un país próspero, estable, donde las políticas públicas contribuyan a la estabilidad social y que podamos sentirnos seguros en las calles, cada uno, porque toda la sociedad se siente integrada sin una brecha tan distante como la que hoy tenemos. Y finalizo con el filósofo Vías, uno de los 7 sabios de Grecia. En cierta ocasión, el pueblo de Priene, donde él vivía, fue sitiado por un ejército enemigo, un poderosísimo ejército enemigo. Y las autoridades dieron la orden de que todo el pueblo saliera y se llevara su pertenencia o lo que pudiera. Y el pueblo se cargó de cosas. Y el filósofo Vías caminaba en medio de la multitud y no llevaba nada consigo. Evidentemente, mientras más cargados iban, más rápido se iban cansando. Y uno, un poco molesto, le dijo, ¿y tú, qué llevas? Y él le dijo, omnia meco porto. Yo todo lo mío lo llevo conmigo. Ojalá que nosotros a partir de hoy hagamos nuestro este proyecto de ley y nos convirtamos entonces en portavoces y lo hagamos nuestro. Y que sea el proyecto de ustedes, no el proyecto de CRES, sino el proyecto de la República Dominicana, que no tengo la menor duda de que será de altísima utilidad. Todavía las autoridades, creo, no lo conocen y podrían opinar lo contrario. Cuando lo conozcan, pienso que van a cambiar de opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco, por la presentación. Interesante, porque en la República Dominicana todavía algunos pensamos de que mayores tasas impositivas y nuevas figuras impositivas pueden impactar o incrementar las recaudaciones, y lo que nosotros estamos diciendo es que un sistema diferente, alternativo, como el que estamos presentando, va a incrementar las recaudaciones tributarias, porque estaría integrando a un gran segmento de la República Dominicana que está al margen del sistema tributario, pero además desincentivaría la evasión y la elusión. En el año 1992, muchos asesores, muchos expertos, muchos economistas le dijeron al doctor Joaquín Balaguer, cuando se introducía el nuevo Código Tributario, que lo trabajó don Francisco, de que se le iban a caer de las recaudaciones, que tuviera mucho cuidado, que iba a haber un impacto negativo en la sociedad y que el endeudamiento público iba a incrementarse sensiblemente porque ese nuevo sistema iba a impactar negativamente sobre las recaudaciones. Y solamente hubo una persona en ese momento que le dijo al doctor Balaguer, doctor, apruebe eso, que usted va a recaudar más. Ese fue don Francisco Canaguate. En el año 1992, cuando entró en vigencia el nuevo Código Tributario en la República Dominicana, los ingresos tributarios se incrementaron en 63% en un solo año. Entonces, nosotros pensamos de que en el ambiente económico que nos encontramos hoy día, el impacto en las recaudaciones sería similar a lo que sucedió en ese momento. Y por eso estamos proyectando un incremento en la presión tributaria a partir de un sistema que no incentiva la informalidad, ni la evasión, ni la elusión, sino que por el contrario la desincentiva, pero además que promueve las actividades económicas. Y de nuevo, como resultado de esos dos factores es que se pueden obtener recaudaciones. Tengo aquí varias preguntas
Y obviamente aquí, no sé si tenemos otro, bueno, ya se sirve. Aquí el protagonista será don Francisco. De nuevo, cuando se habla de impuestos a uno como que le da pena o risa hablar de impuestos, así que yo se lo dejo a don Francisco. Así que tengo aquí ahora me pusieron aquí. Bueno, se habla de en cuánto aumentaría esta reforma los ingresos tributarios. Ya expusimos y vimos cómo se incrementaría a través del tiempo y entendemos que al cuarto año de ejecución se estaría hablando de una presión tributaria de 18.5% del Producto Interno Bruto. Don Francisco, en nuestras proyecciones dicen que todavía son conservadoras, pero nosotros negociamos con él de mantenerla así para que no crean que era una locura nuestra, así que lo mantenemos conservador según el punto de vista de don Francisco. Hay una pregunta, ¿qué se propone para el impuesto al CO2 de los vehículos? Bueno, esa yo la puedo decir, ese impuesto se derogaría en esta propuesta. Esta sí se la podríamos hacer. ¿Por qué no diferenciar entre pasajeros y cargas colectivos para la primera placa como es el arancel? Nosotros no entramos en nada que tenga que ver con el arancel. Esta es una reforma de la tributación interna. Sí, es bueno que quede claro eso. Sí, solamente tiene que ver con la tributación interna, pero lo que se busca es el tratamiento equitativo a todos los vehículos. La pregunta es por qué no aplicarle a la primera placa esa distinción que existe para el arancel. ¿Por qué para cobrarle a todos igual como si fueran cuando la descarga los bienes de capital y los de pasajeros no? Entonces, había una diferenciación antes que se perdió en la reforma que han habido. Que ¿por qué no se hace la primera placa una escala? Una distinción entre carga y pasajeros de colectivo y lo que es pasajero individual, como era con el arancel. Basado en la simplificación del sistema, eso es un punto. De todas maneras, hay renglones como los tractores y estos que quedan excluidos. Exactamente. La primera placa fue una injusticia, ponérsela igual a todos los vehículos, cuando la tradición siempre ha sido diferenciar entre los equipos que son bienes de capital, como las guaguas y los camiones pesados, que pagaban un 4%, un 8% en comparación con un 20%. Entonces, si usted propone un 15% para la primera placa, no debe ser generalizado, sino un 8% para los vehículos pesados y un 15% para los de pasajeros. Vamos a tomar nota de eso. Esa es la sugerencia. Gracias. Dice, ¿de qué forma la propuesta toma en cuenta los derechos adquiridos a través de leyes especiales de exoneraciones a sectores productivos? ¿Esto limita el margen de maniobra de cualquier propuesta? Repítela. Tiene que ver con los derechos adquiridos a través de leyes especiales de exoneraciones a sectores productivos. Sí, pero la pregunta. ¿Esto limita el margen de maniobra de cualquier propuesta? Claro que lo limita por completo. Precisamente lo que estamos haciendo es cercenando toda posibilidad de que salgan a competir de manera desleal al mercado. Usted tiene una actividad que le otorga la exención por 10 años, usted va a trabajar y va a generar beneficios. Dentro de esos beneficios, usted sabe que no va a tributar, pero no puede captar beneficios previamente grabados de otros sectores para desgravarlo. Esa es la parte. Si usted no gana en su actividad que tiene el derecho a considerar la exención, usted simplemente no tributará, no solo porque está exento, sino porque no ganó. Pero no hay posibilidad de maniobra, eso se reduce mucho. Hay un par de preguntas que tienen que ver con el ITEVIS. Obviamente hay un cambio importante con el tema del ITEVIS al IVA y con la ampliación de la base. Aquí lo primero que nosotros queremos decir y enfatizar es que muchas veces pensamos
que porque está exento el bien de consumo final del ITEVIS, ese producto no está cargando ITEVIS. Y lo que queremos decir, mire, eso no es tan así, porque los insumos que pagan ITEVIS están contabilizados dentro de los costos en la estructura de costos de las empresas, y los precios tienen implícito el pago de ITEVIS que se hicieron durante el proceso de producción. Es decir, hoy día un bien, y aquí tenemos el ejemplo muy reciente del pan, un bien que no está grabado con el ITEVIS, se piensa como que eso hay una exención, una exoneración para los más necesitados. Y lo que vimos con el pan es que cuando se integran en la estructura de producción estos impuestos, porque estos son impuestos que se graban a todas las etapas de la producción hasta que llega al consumo final, cuando se están grabando en las distintas etapas de la producción los insumos, esos ITEVIS que pagan en cada etapa de la producción se integran dentro de la estructura de costos, y el precio final ya tiene implícito los ITEVIS que se han pagado. Entonces nosotros queremos desmitificar esto como primer punto con relación al ITEVIS. Todos los bienes y servicios tienen un ITEVIS incluido en su precio final. Usted compra una casa y el 80% de los insumos, con excepción de la mano de obra, está pagando ITEVIS. Y ese ITEVIS está integrado en los costos de producción, y en consecuencia ese ITEVIS está manifestándose en el precio de manera implícita, no explícita. Y entonces aquí decimos, bueno, pero eso es regresivo. Es que ya los ITEVIS están incluidos. Y si estamos hablando de regresividad y progresividad, bueno, estamos proponiendo un impuesto al 1% al patrimonio que tome en cuenta este tema, pero queremos ser enfáticos con este tema. Estamos pagando ITEVIS sobre todos los productos, aún estén exentos el bien de consumo final, porque esos ITEVIS que se incluyen y se pagan durante todo el proceso de producción están integrados implícitamente en el precio de los productos de bienes finales. Yo quiero hacer una acotación sobre este punto. Realmente, cuando hablamos del ITEVIS, tenemos que saber cuál es la naturaleza de este impuesto. El IVA, para ir hablando el lenguaje de la propuesta, es un impuesto general a las ventas, multifásico, no acumulativo, a diferencia de los impuestos a la venta, que son al precio final. ¿Qué es lo que significa esto? Que en las distintas etapas por las que pasa la materia prima, por la que pasan los servicios y pasa el producto final, se van agregando, y al mismo tiempo se considera esto como una cuenta corriente bancaria, donde hay débitos y créditos fiscales. Cuando usted adelanta un ITEVIS en una de las etapas, un IVA o en una de las etapas, al final, cuando vende el producto, va a rebajar lo que adelantó cuando adquirió el insumo. Eso es cuando hay gravamen al producto final. Cuando el producto final está exento, todas esas partes, todas esas etapas que han pasado, que tienen impuestos, se quedan ocultas en el costo o en los gastos de la empresa. Entonces, esto es lo que hay que tener claro, la naturaleza de este impuesto, porque pudiera pensarse que estamos hablando de agregarle un impuesto nuevo a los bienes que ahora están exentos. No, estamos transparentando y haciendo viable la consideración de lo que es la cuenta corriente del IVA. Y IVA que yo adelanto, voy a tener un crédito. IVA que le cobro a mis clientes, voy a tener un débito. Entonces, cada mes yo voy a tener una diferencia que puede ser a mi favor o a pagar al fisco. Pero el costo disminuirá entonces de toda la economía. Sí, es importante porque nosotros, por ejemplo, con el tema de los combustibles, si se busca la competitividad de las empresas radicadas en la República Dominicana, la estructura de costos debe reducirse. Y lo que buscamos, si queremos generar más empleo, esos empleos se generan con más inversiones. Entonces, este sistema crearía una dinámica económica diferente en la República Dominicana, además de transparentar
todo el tema impositivo que hoy día sabemos que mucho está en la sombra. Aquí hay un par de más preguntas sobre el tema de la capacidad recaudatoria del Estado y acerca de los regímenes especiales de tributación, desarrollo fronterizo, hotel, etcétera. Si usted se quiere referir. Sí, dijimos que las exenciones se mantienen. Ahora, cuando cualquier renglón de esto coloque mercancía en el mercado interno, entonces pagará el IVA, porque no podemos la comercialización interna mantenerla exenta para unos competidores y gravada para otros. Sin embargo, para los exportadores sigue siendo tasa cero. O sea que ahí viene el punto de la devolución cuando han pagado en los insumos, pero el régimen de las exenciones realmente se simplifica. Y yo quiero hacer un señalamiento en esta parte. Cuando usted va a hacer uso de una exoneración, y por eso le decía que lo dejé para último porque es un tema complejo y conflictivo, usted tiene que ir donde un ministro, especialmente como está el sistema actualmente, que hay que canalizar todo, no importa que venga por la zona fronteriza, no importa que venga por turismo, no importa que venga por cine, cualquier tipo de actividad de la que tienen exenciones y exoneraciones, tienen que ir por el Ministerio de Hacienda. Hay un proceso, ahora tiene un costo ese servicio, dependiendo del tipo de solicitud que se está haciendo y del tipo de actividad. Un costo que en unos casos son 1.500 pesos y en otros son 20.000 pesos. Eso no es un impuesto, pero es un costo de servicio que tiene el ministerio. Y el contribuyente, para ser desgravado, tiene que buscar esa autorización. Eso es una de las cosas que trata de eliminar en gran medida esta propuesta. Los niveles de discrecionalidad, que la ley diga lo que es para cada quien. Estamos hablando de dos cosas. De como ciudadano, yo saber que hay unas reglas establecidas y que hay unos criterios institucionales, y el otro, que yo tenga que tener un amigo para que me solucione los problemas. De eso es que estamos hablando. Estamos hablando de discrecionalidad versus transparencia. Sí, y obviamente, incluido en todos los impuestos, la ampliación de bases viene acompañado de reducción de tasas, y por eso la importancia que le damos a esto. Tengo dos fáciles por aquí. ¿Por qué no se reducen las cantidades de retenciones? No sé si es de retenciones o de adelantos, que habrán querido preguntar. No, retenciones. Está bien formulada la pregunta. Esa se la dejo. Aquí vienen varios puntos. El flujo de caja del fisco es lo que se ha tratado de buscar con esto. Hay un vínculo entre la empresa, que es un ente organizado, y el mercado, que son los que no están necesariamente organizados. Entonces, cuando se vincula un servicio como honorarios profesionales, servicio de plomería, servicio de electricidad, entonces, esa parte nosotros no la consideramos como un problema, en el sentido de que la empresa que genera el gasto le haga la retención a esa persona. Lo que hemos dicho es, vamos a facilitar y a simplificar la forma de pago de esas retenciones, pero no lo vemos como un problema. Otra pregunta está relacionada con las empresas de seguros, que si se graba con el ITEVI, efectivamente se está cambiando, se propone cambiar el impuesto selectivo al consumo a los seguros por el IVA en esta propuesta, que es como estuvo antes. Sí, así estuvo antes. Y con ese cambio, la empresa deduce como adelanto ese IVA, y la empresa asegurada y la aseguradora también deduce los adelantos que ha hecho en el IVA. Sí. Tengo otra pregunta aquí, tiene más que ver, parece, con la economía política del asunto.
Dice qué acercamiento ha habido con las autoridades para socializar esta propuesta, que si no hay nadie del gobierno. Bueno, aquí tenemos representantes de la Dirección General de Impuestos Internos, tenemos de Hacienda, tenemos personas del Ministerio de Economía, así que realmente agradecemos su presencia, porque para nosotros es muy importante que estén aquí y que puedan conocer lo que tenemos que decir, pero además, viniendo de don Francisco, yo pienso que es de más interés para los que están involucrados en este tema desde el punto de vista de políticas públicas. Y finalmente, ¿qué evidencia se tiene de que la recaudación de tasas del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas permitirá un aumento de la recaudación y en qué porcentaje? Bueno, estas son estimaciones que se hacen con algunos supuestos, pero la primera pregunta se la dejo a don Francisco. Sí. La experiencia es la madre de la ciencia. Aquí bajamos tasa y subieron las recaudaciones. Esa es la primera consideración. El conocimiento del mercado, qué tan informal está, garantiza que habrá un incremento en el universo de los contribuyentes. Dentro de los formales, para poder competir y subsistir, también entran en el mundo de la informalidad. Entonces, esos son los factores que la experiencia dicen que van a garantizar incremento en las recaudaciones, que van a garantizar también mucho más seriedad en las empresas y en los contribuyentes en general al momento de hacer su cumplimiento. Porque hoy, como hay un universo informales, como que es la excusa que tienen los formales para decir, bueno, yo estoy menos mal que aquellos, como nos decían en Santiago cuando estábamos haciendo esta presentación. Y yo le hice una referencia del Papa San Juan Pablo II, que le dijeron eso mismo, que el mundo estaba perdido y que no perdiera mucho tiempo para creer que lo iba a arreglar. Y él respondió, cambiemos usted y yo, y habrá 2 menos malos en el mundo. Y 2 personas se acercaron y nos dijeron, nosotros somos esos 2 menos malos, pero lamentamos mucho que nuestra competencia nos saca de mercado con frecuencia. Entonces, de lo que se trata es de eso, de que todos aportemos a las cargas públicas, que se distribuya apropiadamente esa carga y que se dé un uso correcto a las recaudaciones, que es un factor del que no hemos hablado. Pero en la medida que el contribuyente cumple con sus deberes y obligaciones, en esa misma medida se siente en el derecho de exigir un uso correcto de lo que paga. Cuando está evadiendo, se hace indiferente, como él siente que él no está pagando eso. Entonces también esto hace una mayor cohesión social. Creo que eso contesta la inquietud. Un poquito ampliando eso, don Francisco, y ya para cerrar nuestros comentarios finales, hay que tener en cuenta de que estas cosas, la dinámica económica que traería un sistema así, no podemos tomar en consideración solamente lo que pagan impuestos hoy día, porque como decía don Francisco, la gran cantidad de mediana, pequeña y microempresas, la mediana, digamos que está declarando solo una fracción, incluso lo que están declarando y en algunos casos pagando, eso es solamente una fracción de sus transacciones que está haciendo de la totalidad de las transacciones. Pero además hay empresas, la empresa pequeña y mediana, si se le obliga a pagar todos los impuestos que existen hoy día de la forma que lo tenemos, muy difícilmente sobrevivan en el mercado. Así que esto es una forma de poder integrar a todas esas empresas que están al margen del sistema tributario, pero además integrar todas esas transacciones de empresas y personas que están realizando actividades económicas, que hacen sus declaraciones, pero que están manteniendo fuera del sistema parte de esas actividades, y esto se capturaría, porque después de esto obviamente habría una aplicación desde el punto de vista administrativo que debe hacer la autoridad tributaria para aplicar este sistema nuevo, que es mucho más simple, más sencillo de hacerlo que lo que tienen hoy día, que tienen, yo diría que un monstruo en la administración tributaria. Tenemos una administración tributaria tecnificada, muy buena, en un sistema tributario muy complejo. Así es. Y eso resta la posibilidad de recaudar.
Bueno, con esto cerramos. Darle las gracias a todos ustedes, resaltar el papel del equipo de trabajo que hemos trabajado en este tema, tanto Miguel Collado Di Franco como economista senior de CRES, don Francisco Canaguate como asesor y quien les habla, y agradecer a don Marino Ginebra por su presencia y de nuevo a todos ustedes. Esta tarde, Dios mediante, estará en nuestra página web publicado el anteproyecto de ley completo para el que quiera estudiarlo. Estaremos subiendo esta presentación y algunos otros asuntos que puedan servir para estudiar, discutir, y cualquier cosa ya saben que estamos a la disposición. También hay unos brochures dentro de sus folder donde resume un poco las propuestas que sirven de fundamento a la reforma fiscal integral que estamos diciendo para apoyar este pacto fiscal, tanto de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal como de la reforma integral del Código Tributario que acabamos de presentar. Muchísimas gracias por su presencia.